Krishnamacharya, el padre del yoga moderno y el Bhagavad Gita. Hay una frase atribuida a Krishnamacharya que decía: sin fe, el yoga es gimnasia. Sin conocimiento del ser, es solo ego. El Bhagavad Gita te enseña a reconocer esta diferencia. Krishnamacharya, que nació en 1888 y murió en 1989, fue un influyente maestro del yoga físico y uno de los pilares fundamentales en la modernización y popularización del yoga en el mundo. A menudo se le conoce como el padre del yoga moderno, debido a su profundo impacto en el desarrollo y la enseñanza del yoga tal y como lo conocemos hoy en día. Prácticamente todo el yoga físico, este yoga físico que practicamos en Occidente actual, se basa en las enseñanzas de Krishnamacharya. Sus discípulos, Patabi Jois y Iyengar o su hijo de Siddhakar, continuaron propagando sus enseñanzas. Tenéis otros vídeos hablando de estos maestros. Todos ellos, enseñaron que el yoga va mucho más allá de las asanas, incluyendo las enseñanzas del Bhagavad Gita. Krishnamacharya lo aprendió de su padre y de las Yoga Sutras de Patanjali. Lo sorprendente es que la gran mayoría de este yoga físico occidentalizado, basado en gran parte en las enseñanzas de estos maestros, se ha olvidado. Nos hemos olvidado de la componente espiritual del yoga transmitido por el Bhagavad Gita o los Yoga Sutras de Patanjali. Krishnamacharya nació en una familia tradicional de eruditos en India. Desde joven estudió los textos clásicos del yoga, incluyendo los sutras, el Hatha Yoga Pradika, el Geranda Samhita. A lo largo de su vida también se dedicó al estudio de varias otras disciplinas, como la filosofía védica, la medicina ayurvédica o el sánscrito. Krishnamacharya estudió yoga y filosofía con diversos gurús a lo largo de su vida, pero es más conocido por haber sido el maestro de algunos de los yogis más influyentes de la historia reciente, tal y como hemos comentado antes, Patabi Jois, Iyengar y su hijo de Siddhakar. Soy Pedro Nonay, experto y traductor del Gita. Si crees que hay que espiritualizar las asanas físicas del yoga, considera seguir nuestra formación Espiritualización de Asanas con el Bhagavad Gita. Y recuerda que esto es un brevísimo resumen de lo que te vas a encontrar en las asignaturas. ¿Quiénes fueron los maestros de Krishnamacharya? Primero y fundamental fue su padre. Había nacido en una familia de eruditos Vaisnavas en Karnataka en 1888 y su padre era un respetado maestro de las escrituras védicas y fue su primer maestro. Le enseñó los Vedas, los Upanishads, sánscrito y los fundamentos de la filosofía india, sentando las bases para su profundo conocimiento de los textos tradicionales, incluido el Bhagavad Gita. Esta educación inicial definió su enfoque del yoga como una práctica espiritual y filosófica, y no solo física. El segundo maestro que tuvo fue Sri Ramamohan Brahmachari. Krishnamacharya estudió con este maestro en una cueva en el monte Kailash, en el Tíbet, durante aproximadamente 7 años. Era un yogi ermitaño conocido por su dominio de los sutras de Patanjali y las prácticas avanzadas de yoga. Después estuvo en la Universidad de Benares y en otras instituciones, en donde se formó en sánscrito, en las dársanas hinduistas y otras disciplinas. Tuvo múltiples maestros que le siguieron aportando. Y por último tuvo a Sri Vaisnava Acharyas. Como parte de la tradición, estudió con maestros de esta línea que enfatizan la devoción en el Bhakti y el estudio de textos como el Gita o el Ramayana. Krishnamacharya y el Bhagavad Gita. Vamos a reflexionar un poco. Él tenía una conexión muy profunda, viva y devocional Bhakti con el Gita, que consideraba uno de los textos fundamentales para la comprensión y enseñanza del yoga. Aunque hoy se le conoce sobre todo por su impacto en las asanas, en el yoga físico, para él el yoga era ante todo un camino de transformación interna, donde el Bhagavad Gita servía como guía esencial. Para él el Gita no era inspiración, sino era un Shastra, una escritura autorizada, y por tanto debía ser estudiada, recitada, comentada y aplicada en la vida diaria. Os prepara un breve resumen comparando algunos principios del Bhagavad Gita que Krishnamacharya integraba en sus enseñanzas. Por ejemplo, el Karma Yoga. Krishnamacharya enseñaba que la práctica debe hacerse como una ofrenda, sin apego a los frutos de los resultados. Una de las doctrinas clave del Bhagavad Gita, en el que nos dice: solamente tienes derecho
a realizar tus deberes prescritos, tus swadharmas, pero no a sus frutos. También incorporaba el concepto de swadharma, que podemos traducir como el deber personal, y adaptaba la práctica a cada persona según su edad, contexto y naturaleza. Y el Gita nos dice, es mejor seguir tu propio deber, tu swadharma, aunque manchado por el defecto, que cumplir perfectamente con el deber prescrito de otros. Aivasa y Varayaga, la práctica y el desapego, eran importantísimas y así lo transmitían sus enseñanzas. También incluía el concepto Bhakti, devoción, incorporando mantras, rituales y devoción como parte esencial de la práctica. Y luego el concepto clave del yoga, que es el yoga de la ecuanimidad, que enfatizaba que el objetivo de yoga es alcanzar el equilibrio y claridad mental, no solo la flexibilidad física. Acordaros que el Gita nos habla de equilibrarnos ante el éxito y el fracaso, el frío, el calor, lo bueno y lo malo. Es decir, insistía en que el yoga debía hacerse como una sadhana, un camino espiritual, no como una rutina de un ejercicio físico. La práctica, según él, debía ser autotransformadora, con plena consciencia y respeto por la vida y el dharma de cada persona. Krishnamacharya enseñaba que el control mental es más importante que cualquier postura física. Y hay un verso precioso del capítulo sobre meditación del Gita que nos dice, para quienes han conquistado su mente, ella es su amiga. Quienes no lo han hecho, su mente funciona como un enemigo. Para él, la verdadera asistencia al cuerpo venía desde la mente y el espíritu. Y decía, inhala y Dios se acerca a ti, retén la inhalación y Dios permanecerá contigo. Exhala y te acercarás a Dios. Retén la exhalación y entrégate a Dios. Krishnamacharya también hablaba sobre el conocimiento como una herramienta espiritual. Decía, el conocimiento es como una espada para cortar las cadenas de la duda. Y hay dos versos que os leeré del Gita porque vais a ver la relación directa. Dice, Krishna dice, quien ha renunciado a toda acción por medio del yoga, eliminando todas las dudas por medio del conocimiento, es dueño de sí mismo, ya no le atan las acciones. Por lo tanto, corta la duda engendrada por la ignorancia con la espada de la autorrealización que se ha infiltrado en tu corazón. Dirige el yoga hacia ti mismo y levántate, oh Arjuna. Krishnamacharya veía el conocimiento, el jnana, como una herramienta poderosa para superar la confusión y alcanzar la liberación, el moksha. Esta metáfora resalta cómo la comprensión profunda obtenida a través del estudio y la práctica puede disipar la ignorancia, un tema central en el Bhagavad Gita. También se refería a la fortaleza para usar el conocimiento y decía, ¿de qué sirve la espada de la sabiduría para cortar las cadenas de la duda si el portador es demasiado débil para sostenerla? Y en el Gita leemos, por lo tanto, con la espada del conocimiento, corta en pedazos las dudas nacidas de la ignorancia, refúgiate en el yoga y levántate. Como veis, los paralelismos entre las citas de Krishnamacharya y los eslokas del Gita son importantes. Krishnamacharya subraya que el conocimiento por sí solo no es suficiente. Se requiere disciplina y fortaleza interior, a menudo cultivada a través del yoga. Recordar que el coraje va a ser una de las características del yogi en el Gita, para aplicar la sabiduría del Gita de manera efectiva en la vida. Krishnamacharya no escribió extensamente sobre el Gita, pero enseñaba sus versos de forma oral, recitándolos, explicándolos o aplicándolos de forma práctica, como se hace en la tradición védica. Su hijo, Desikachar, continuó esta tradición y escribió sobre cómo el Bhagavad Gita estaba siempre presente en la enseñanza de su padre, no como una teoría, sino como una guía para vivir. Y recuerda que esto es solo un resumen de lo que podéis encontrar en nuestra formación, pero sobre todo las reflexiones, y este gran maestro como Krishnamacharya insistía tanto y basaba sus enseñanzas en el Gita, y por otro lado este yoga absolutamente físico que practicamos en Occidente, decimos que tiene sus raíces en nuestros maestros, pero solo hemos importado la parte física olvidándonos de la espiritual. Muchísimas gracias. Om Namaste.